Mi compañero y yo les vamos a hablar de los peroxisomas. Somos Francisco Ceguera y Agustín Ornelas. Los peroxisomas son organelos presentes en todos los tipos celulares, a excepción de en los glóbulos rojos. Son cuerpos de forma ovalada esférica, limitados por una única membrana. La membrana de los peroxisomas está formada por un 30% de lípidos y un 70% de proteínas, y es particularmente fluida gracias a su pobreza en colesterol. La matriz contiene proteínas de función enzimática. Se puede apreciar granulosa y homogénea. Normalmente los peroxisomas son esféricos, pero también hay de formas elongadas, tubulares o reticuladas. Tienen un diámetro que puede variar de 0,1 a 1 micra y el número de peroxisomas por célula varía entre 100 y 1000. En las células hepáticas y renales normalmente son muy numerosos. La estructura del peroxisoma se divide en membrana, la membrana peroxisómica. Esta limita la periferia del peroxisoma y se puede presentar con un grosor entre 6 y 8 nanómetros. También se divide en matriz homogénea, un nucleoide, que nucleoide es una formación de estructura cristaloide que contiene uricasa y ocupa el centro de los peroxisomas de muchas especies, animales y vegetales. Y por último, la placa marginal. También cabe recalcar que en los peroxisomas de los seres humanos no se posee nucleoide y la placa marginal es discontinua. La oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga, eso sería por encima de 20 carbonos, no va encaminado a producir energía debido a que carecen de cadena de transporte electrónico. La activación de los ácidos grasos para su oxidación peroxisomal tiene lugar en el propio peroxisoma. El proceso de oxidación es similar al de la oxidación mitocondrial, con la diferencia de que no tiene al FAT como aceptor de electrones, sino directamente al oxígeno, por lo que genera el peróxido de hidrógeno, y la energía se disipa en forma de calor. La catalasa es una enzima peroxisomal que se encarga de utilizar el peróxido de hidrógeno para oxidar formaldehídos, alcoholes, entre otros, y con esto busca eliminar el peróxido de hidrógeno. Esta reacción es de alta importancia en las células, por ejemplo, del hígado y de los riñones, donde los peroxisomas se encargan de destoxificar las toxinas en la sangre. Cuando hay una acumulación excesiva del peróxido de hidrógeno, la catalasa lo convierte a H2O a agua mediante esta reacción. Las otras funciones en las cuales no entraremos en detalle sería la síntesis del colesterol, síntesis de plasmalógenos y la formación de ácidos biliares. Dado que los peroxisomas tienen una vida media de 5 a 6 días, constantemente se forman nuevos. La biogénesis o formación de nuevos peroxisomas en una célula se puede producir de dos formas. La primera sería por crecimiento y división de los preexistentes. De un peroxisoma se generan nuevos, básicamente, y por generación a partir del retículo endoplasmático y de las mitocondrias cuando no hay peroxisomas previos en la célula. Bueno, como dijo mi compañero, hay dos formas de crear peroxisoma. La primera es a partir de un peroxisoma maduro. Este peroxisoma maduro, cuando una de sus membranas entra en contacto con el retículo endoplasmático, este transporta lípidos hacia la membrana, lo que agranda la membrana, y por estrangulamiento ocurre una división. Esta división da como resultado dos peroxisomas en crecimiento. A estos peroxisomas se le añade una proteína, lo cual hará que madure. La otra forma es cuando no hay peroxisomas en la célula y por lo tanto se crea. Esto a partir de vesículas especiales producidas en la mitocondria y en el retículo endoplasmático, que al fusionarse producen un
con una peroxisoma en crecimiento, a la cual, al igual que con estas dos, se le añade una proteína para su posterior maduración. Los peroxisomas incrementan su número y tamaño mediante estímulos fisiológicos. Cuando el estímulo ha desaparecido, vuelven a su normalidad. El peroxisoma no tiene un genoma propio ni ribosoma, por lo que todas las proteínas y lípidos de membrana son sintetizados fuera del peroxisoma, en la vía citosólica. Las peroxisomas contienen enzimas hidrolíticas que deben introducirse a los organelos a partir del citosol. Las proteínas destinadas a actuar en los peroxisomas contienen un tripéptido, que es una serie de 3 aminoácidos, junto con un C-terminal o carboxiterminal, es decir, el extremo distal de la proteína que va a sintetizarse. Esto funge como señal para dirigir al peroxisoma, es decir, para darle su función. La biogénesis de los peroxisomas es controlada por proteínas codificadas por los genes PEC, denominadas peroxinas. Están implicadas en reconocer e incorporar proteínas desde el citosol. Explicado con esta imagen, las proteínas destinadas a los peroxisomas, de allí, contienen un péptido señal denominado PTS, o señal de transporte al peroxisoma. Mayormente, consta de 3 aminoácidos, que sería serina, lisina y leucina, y se denomina PTS1 o señal de transporte al peroxisoma 1. Un número limitado de proteínas en la matriz del peroxisoma contiene una señal en el extremo amino terminal PTS2, pero eso no lo vamos a tocar. El transporte de las proteínas sintetizadas en la vía citosólica que llevan la señal PTS1 con destino a la matriz del peroxisoma siguen los siguientes pasos. Primero, hay una unión entre la proteína y una peroxina o pextina. Esto mediante la unión de la señal, el PTS1, con el extremo carboxilo, el terminal de la peroxina, formando un complejo proteína transportadora. Pues, la peroxina transportadora es transportada por el citosol hasta el peroxisoma, donde es anclado y recibido por un complejo de peroxina, entre ellas el 14, el 13 y el 17. Esas son las que las reciben en ese orden, 14, 13 y 17. Después, esta proteína transportadora llega hasta el aparato de translocación, que es este de aquí, y libera la proteína con señal PTS. Después, el PEC5, que se encuentra afuera, porque no entró, solo liberó la proteína, es reciclada y reutilizada para transportar proteínas posteriormente. Las peroxinas tienen diferentes funciones, tanto en la membrana como fuera de ella, que cabe y que es importante señalar. Tenemos, por ejemplo, la PEX1. Está implicada en la fusión de peroxisomas y transporte de proteínas a la matriz del peroxisoma. El PEX2 es una proteína integral en la membrana, contiene zinc y está implicada en el transporte de proteínas a la matriz del peroxisoma. El PEX3, que no está señalado en esta imagen, es una proteína integral de la membrana y está implicada en el ensamble de la membrana del peroxisoma. El PEX5, que como señalé en la diapositiva anterior, es un receptor de la proteína D en la matriz PTS1 y que funciona como su transportador. El PEX6P, este de allí, está implicado en la fusión de peroxisomas y transporte de proteínas a la matriz del peroxisoma. El PEX7 no es muy importante señalar. El PEX10 es una proteína integral de membrana que contiene zinc, está implicada en el transporte de proteínas a la matriz del peroxisoma, al igual que el 11, el 12 y el 13. El 14 es una proteína periférica o integral y es el sitio primario de unión de receptores PTS1. Como se había mencionado en diapositivas pasadas, dos funciones importantes son la oxidación y desintoxicación. Estas se llevan mediante sustratos, que son moléculas orgánicas que poseen
hidrógenos. Entonces pueden ser aminoácidos, pueden ser ácidos grasos, pueden ser purinas, pueden ser ácido láctico. Esto mediante oxidasas que utilizan oxígeno para formar peróxido de hidrógeno o H2O2. Este H2O2 es potencialmente peligroso para la célula, por lo que la catalasa, cuando hay una gran cantidad de peróxido de hidrógeno, transforma ese H2O2 en H2O y oxígeno, es decir, en agua y en oxígeno. Aparte de esto, este peróxido de hidrógeno puede ser utilizado para desintoxicar ciertos sustratos que pueden ser potencialmente tóxicos, como el metanol, el formaldehído, el etanol, el ácido fórmico y fenol. Síndrome de Zellweger es un trastorno de biogénesis del peroxisoma caracterizado por defectos de migración neuronal, rasgos craneofaciales disfóricos, convulsiones neonatales y disfunción hepática. Los afectados por el síndrome de Zellweger presentan los siguientes signos y síntomas. Presentan hepatomegalia, que es un aumento severo del hígado, hipotonía, que es una flacidez muscular. Presentan fontanela anterior grande y suturas craneales muy abiertas, lo que implica una cara redonda y orejas displásicas de implantación baja. Presentan hipertelorismo, que es un aumento de la separación de los ojos. Presentan párpados edematosos, que son párpados hinchados debido a la falta de drenaje linfático. Presentan retraso mental y orificios de la nariz antevertidas. Presentan un paladar ojival, que es un paladar en forma de boca. Presentan quistes renales, que son macroscópicos a nivel cortical y microscópicos a nivel tubular. Presentan también retrasos del crecimiento tanto intrauterino como postnatal. La relevancia del transporte apropiado hacia los peroxisomas lo ilustra el síndrome de Zellweger, inducido por un defecto del transporte hacia estos organelos en hígado, riñones y cerebro. Hay una falla en la proteína que incorpora las enzimas oxidativas a la matriz del peroxisoma y que está caracterizado por la existencia de peroxisomas vacíos en las células y por lo tanto no pueden llevar a cabo las funciones. El PEX1 es el más frecuente, siendo el 70% de los casos, aunque cualquier peroxina puede ocasionar la enfermedad. Pues ahora procederíamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué estructura limita los peroxisomas? ¿Cuántos peroxisomas hay en la célula? ¿Qué proteínas controlan la biogénesis de los peroxisomas? ¿Cuántos días de vida tienen los peroxisomas? ¿Cuántos peroxisomas hay en la célula? Cataliza la oxidación del ácido úrico, produciendo una reacción inestable, transformándose en alantoína. Las proteínas y lípidos de membrana son sintetizados fuera del peroxisoma, en la vía citosólica, proceso por el que se destruyen los peroxisomas. ¿Cuántos peroxisomas se pueden originar de uno ya existente? Diámetro del peroxisoma. Bueno, pues esto fue todo por nuestra parte. Esperamos y hayan entendido bien todo. Gracias por su atención.